realmente feliz? ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Crees que con tan solo cambiar nuestra manera de pensar vamos a ser más felices? Hola, soy Juan Manuel y este es mi canal donde comparto el reto de leer 100 libros en un año. Este es mi libro número 7 titulado Diseña tu felicidad, cambia lo que haces y no lo que piensas, de Paul Dolan. Este libro versa sobre el tema de la felicidad y del cambio personal, cómo a través de nuestra conciencia de la propia felicidad nosotros podemos hacer cambios significativos en nuestra vida. El autor divide el libro en dos grandes partes. En la primera definirá qué es la felicidad, por qué no somos felices en la vida, y en la segunda va a dividirla a su vez en tres partes, que son decidir la felicidad, diseñar la felicidad y hacer la felicidad. En esa primera parte el autor define felicidad como encontrar el equilibrio entre placer y propósito en la vida cotidiana. Esto ya nos da una idea de que la felicidad no es algo que aspiramos a alcanzar, sino que es algo que nosotros debemos obtener y vivir constantemente. Para el autor es muy importante el prestar atención al momento presente, a lo que estamos realizando. Qué tanto placer nos dan las cosas que hacemos, qué tanto propósito tienen esas cosas que nosotros realizamos cotidianamente. El autor también nos quiere hacer entender que la felicidad es dar esas probaditas diarias de placer y de propósito. No es algo que va a llegar como un acontecimiento gigante, sino que es algo que nosotros diariamente, constantemente tenemos que ir abrazando, tenemos que ir alcanzando permanentemente. Ahora, el autor también nos habla de por qué no somos más felices, porque a veces nos desgastamos la vida preguntándonos por qué no soy feliz, o simplemente expresando qué vida tan desgraciada tengo, qué infeliz soy, qué triste soy. Y dice el autor, nuestros deseos, nuestras proyecciones y nuestras creencias muy seguramente son equivocadas, son erradas. Como diría también otro autor, hemos puesto la escalera en la pared equivocada y por más esfuerzo que hagamos, pues no llegaremos a donde queremos llegar. Ya en la segunda parte del libro, el autor nos plantea tres fases o estadios por los que debe pasar la felicidad, o por la que debemos nosotros pasar para aumentar nuestra felicidad. El primero es decidir la felicidad. En este caso, la decisión empieza con un feedback, con una retroalimentación a nivel personal. Ir haciendo una serie de preguntas que nos permitan a nosotros evaluar qué tan felices estamos siendo y qué tanto propósito tienen las cosas que nosotros realizamos. De modo que nosotros podamos ir tomando decisiones sobre aquellas cosas que hacemos. Quizá aquellas cosas que son placenteras, aquellas acciones diarias que son muy placenteras, como mirar la televisión, no tienen un gran propósito y estamos desperdiciando tiempo que podríamos utilizar en otra cosa. O quizás hay cosas que tienen demasiado propósito para nosotros, demasiada importancia, pero que no nos generan ningún placer. Y el autor aplica a lo largo del libro ese equilibrio entre placer y propósito. Si bien muchas cosas tienen un propósito exclusivo, un propósito que para nosotros puede ser importante, no deben descartar que debe haber un cierto grado de placer. La otra idea que contempla en esta decisión de felicidad, decidir la felicidad, es la reconstrucción del tiempo, que no es otra cosa sino el registro que hacemos de las cosas pasadas, del día anterior o de los días anteriores, donde voy a registrar las acciones que realicé y voy a evaluar qué tan feliz me hicieron esas cosas, qué tanto propósito tenían esas actividades, esas acciones que realicé. Una segunda fase es diseñar tu felicidad. En esta segunda fase o segundo estadio,
el autor acude a nuestro entorno, cuál es el ambiente en el que nosotros nos encontramos y cómo nosotros podemos, en la medida de nuestro alcance, rediseñar ese entorno, ese ambiente en el cual vivimos, en el cual trabajamos, de manera que sea aún más placentero y tenga más sentido para mí, recordando siempre ese equilibrio entre el placer y el propósito, el placer y la finalidad. El autor entonces nos habla de cómo puedo hacer que el aroma que hay en mi casa o en mi trabajo sea un aroma agradable y me motive a trabajar con más entusiasmo, como los sonidos, por ejemplo, la música, que sea una música que me motive y me anime a realizar tareas cotidianas, ya sea en la casa, como organizar mi habitación, organizar mi espacio, estar con los niños, jugar con ellos. Esto que a través de los sentidos percibo, olores, los sonidos y a la vista también, me puede dar motivación. Es lo que el autor llama ser más feliz por diseño. Cómo podemos nosotros rediseñar, reencuadrar, reorganizar nuestro espacio, lo que nosotros percibimos por los sentidos para que sea más motivador y en últimas nos haga más felices cada cosa que nosotros podamos realizar. En este apartado también el autor nos habla del diseño de hábitos, del cambio o modificación de rutinas que puede darse gracias a esa reorganización, a ese rediseño de los espacios físicos a los cuales estamos expuestos todos los días. Gracias a ello nosotros podemos modificar rutinas o hábitos como el levantarme más temprano, como el tender la cama, como el ser más puntual para tomar los alimentos o para salir al trabajo, en fin. Y esto es también un indicador del grado de felicidad que vamos alcanzando, las cosas que vamos logrando en menor tiempo, que vamos haciendo todos los días y que nos generan un grado de satisfacción, son aquellas que nos van aportando también a la larga un mayor grado de felicidad. La última fase es hacer la felicidad, y en este hacer la felicidad el autor nos motiva a el hacer y prestar mucha atención a lo que hacemos. Si bien ya en las otras fases el autor nos ha hablado de hacer el feedback, aquí también pide hacer el feedback sobre aquello que se hace y prestar mucha atención, no distraerse. Lo habla explícitamente como no distracción, puesto que la distracción es un ladrón de la atención, y cuanto menos atención pongamos en las cosas que nosotros queremos realizar o realizamos en busca de un mayor grado de felicidad, pues será más difícil y estará más lejos ese llegar a concebir la felicidad como parte de nuestra vida y como algo que nosotros cultivamos, vivimos a diario. El autor afirma que debemos solo preocuparnos en la medida que nos corresponde, no preocuparnos más allá de aquello que nosotros no podemos llegar a solucionar, sí sobre aquello en lo que nosotros tenemos nuestro campo de acción. Nos invita también a hacernos una pregunta, y es: ¿cuál es mi aporte a la felicidad personal y de los otros? Y aquí concluye diciendo, debo plantearme la ayuda al otro. ¿De qué manera puedo ayudar al otro? Porque cuando contribuyo a la felicidad del otro, también estoy contribuyendo a mi propia felicidad. Lo que nos deja este libro es una perspectiva de lo que es la felicidad y cómo podemos aterrizarla y hacerla parte de nuestra vida cotidiana. Dejar de verla como algo a lo que se aspire a llegar y que quizás nunca alcancemos, sino como algo alcanzable y como algo que tenemos con nosotros. Y esa combinación entre el placer y el propósito, ese equilibrio entre el placer y la finalidad de nuestra vida, es lo que nos va a dar la felicidad. Y nosotros vivimos en una constante de placer y de propósito en nuestra vida. Si hiciéramos una revisión de las acciones que realizamos ayer, que estamos realizando durante este día,
están enmarcadas entre el placer, entre el disfrute y entre el propósito o la finalidad. En la descripción te dejo unas notas adicionales del libro y un link si quieres adquirir este libro y leerlo. Si consideras que este contenido es de valor para ti o para otra persona, compártelo, dale me gusta y suscríbete a mi canal.